Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí hoy. Espero que estén todos bien y listos para un vídeo que, la verdad, me toca el corazón de una manera muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá del espectáculo, más allá de las alfombras rojas y las cámaras. Vamos a hablar de humanidad, de empatía y de cómo dos figuras muy queridas por todos nosotros, Hande Erçel y Kerem Bürsin, demostraron que la fama puede ser una herramienta poderosa para hacer el bien, especialmente en momentos de crisis. Como todos saben, el terremoto que azotó Turquía y Siria fue una tragedia devastadora. Miles de vidas se perdieron, incontables familias quedaron sin hogar y la necesidad de ayuda era, y sigue siendo, inmensa. La magnitud de la destrucción fue apabullante, dejando comunidades enteras en ruinas y sumiendo a la población en un estado de shock y desesperación. En medio de toda esta desesperación, surgieron historias de valentía, de solidaridad y de gestos increíbles que nos recuerdan la bondad que existe en el mundo. Y precisamente de uno de esos gestos es de lo que vamos a hablar hoy, la tierna conexión de Hande y Kerem con los niños afectados por el terremoto. Antes de que me sumerja en los detalles de esta historia, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo con mucho corazón. Y ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Cuando ocurrió el terremoto, la comunidad internacional se movilizó para brindar ayuda humanitaria. Gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos particulares unieron esfuerzos para enviar alimentos, medicinas, equipos de rescate y personal especializado a las zonas afectadas. La respuesta fue rápida y generosa, demostrando la capacidad de la humanidad para unirse en momentos de crisis. Pero más allá de los envíos de alimentos, medicinas y equipos de rescate, lo que realmente necesitaban las víctimas, especialmente los niños, era consuelo, esperanza y un poco de normalidad en medio del caos. Y es ahí donde Hande y Kerem, con su fama y su alcance, jugaron un papel crucial. Ambos, por separado y en conjunto, utilizaron sus redes sociales para crear conciencia sobre la magnitud de la tragedia. Compartieron información sobre cómo donar, cómo ayudar y cómo apoyar a las organizaciones que estaban trabajando en el terreno. Sus perfiles se convirtieron en plataformas para difundir información vital y movilizar a sus millones de seguidores a unirse a la causa. Pero no se quedaron solo en eso. Hande y Kerem decidieron ir más allá y visitar directamente a las víctimas del terremoto, especialmente a los niños. Querían estar presentes, ofrecer su apoyo personal y brindar un rayo de esperanza a quienes más lo necesitaban. Las imágenes que surgieron de estas visitas son simplemente conmovedoras. Vemos a Hande con su dulzura característica abrazando a niños pequeños, escuchando sus historias, dibujando sonrisas en sus rostros. Su empatía era palpable, su presencia reconfortante. Se tomaba el tiempo de conectar con cada niño individualmente, mostrándoles que eran importantes y que no estaban solos. Vemos a Kerem con su energía y su carisma, jugando con los niños, contándoles cuentos, haciendo lo posible para distraerlos del horror que habían vivido. Su alegría era contagiosa, su humor una válvula de escape para la tristeza y el dolor. Se unía a ellos en sus juegos, creando momentos de diversión y olvidando, aunque fuera por un instante, la tragedia que los rodeaba. Recuerdo haber visto una foto en particular de Hande sentada en el suelo, rodeada de niños, leyendo un libro. Sus rostros iluminados por la luz tenue de la tarde, sus ojos fijos en las páginas, escuchando atentamente la historia. Su mirada transmitía tanta ternura, tanta compasión. Era evidente que no estaba allí solo por cumplir, sino que realmente le importaba conectar con estos niños, ofrecerles un momento de alivio y recordarles que no estaban solos. La simple acción de leer un cuento se convirtió en un acto de amor y esperanza, una forma de transportarlos a un mundo de fantasía y alejarlos, aunque fuera brevemente, de la dura realidad que enfrentaban. Y lo mismo con Kerem. Hay vídeos de él jugando al fútbol con niños en un campamento de refugiados, riendo y corriendo como si fuera uno más de ellos. Se quitó los zapatos y se unió a ellos en el campo improvisado, compartiendo risas y celebrando cada gol. En esos momentos se olvidaba de ser una estrella de televisión y simplemente se convertía en un amigo, en un compañero de juegos, en alguien que les hacía sentir un poco más seguros y felices. Su presencia revitalizó el ambiente, devolviendo la alegría y la energía a un lugar marcado por la pérdida y el sufrimiento. Estos gestos, aunque puedan parecer pequeños en comparación con la magnitud de la tragedia, son increíblemente importantes.
Para los niños que han perdido sus hogares, sus familias y su sentido de seguridad, la presencia de figuras como Ande y Kerem representa una luz de esperanza, una señal de que el mundo no se ha olvidado de ellos. Su visita les brindó un respiro, un momento de alegría y la oportunidad de sentirse niños otra vez. Les demostró que a pesar de todo lo que habían perdido, aún quedaba bondad y amor en el mundo. Es importante destacar que Ande y Kerem no fueron los únicos famosos turcos que se involucraron en la ayuda a las víctimas del terremoto. Muchos otros actores, cantantes y deportistas también donaron dinero, tiempo y esfuerzo para apoyar a los damnificados. La comunidad artística turca se unió en un esfuerzo colectivo para recaudar fondos, concientizar sobre la situación y brindar apoyo emocional a las víctimas. Pero la conexión de Ande y Kerem con los niños, su capacidad para transmitir ternura y empatía, resonó de una manera muy especial en el corazón del público. Su imagen pública asociada a personajes carismáticos y relaciones románticas en la televisión, les permitió conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo. Su relación, o la falta de ella después de su popular serie, a menudo se analiza y se comenta en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans especulan sobre su estatus personal, esperando un reencuentro o lamentando su separación. Pero este evento demostró que, independientemente de su estatus personal, ambos comparten un profundo sentido de responsabilidad social y un genuino deseo de hacer el bien en el mundo. Su compromiso con las víctimas del terremoto trascendió cualquier especulación sobre su relación personal, mostrando su lado más humano y compasivo. Más allá de las fotos y los vídeos que circularon en las redes sociales, lo que realmente importa es el impacto que tuvieron estas visitas en los niños. Muchos de ellos, después de haber estado retraídos y traumatizados, comenzaron a sonreír de nuevo, a jugar, a interactuar con los demás. La presencia de Ande y Kerem les dio un impulso de moral, les recordó que la vida podía ser bella incluso en medio de la adversidad. Su visita les brindó un sentido de normalidad y les permitió, aunque fuera por un breve instante, olvidar el dolor y la pérdida. Y no solo eso, también inspiraron a otros a actuar. Al ver a Ande y Kerem involucrados en la ayuda a las víctimas del terremoto, muchas personas se sintieron motivadas a donar, a ofrecer su tiempo como voluntarios o simplemente a enviar mensajes de apoyo. Su ejemplo demostró que todos, independientemente de nuestra fama o nuestra fortuna, podemos marcar la diferencia en la vida de los demás. Su compromiso inspiró a una ola de solidaridad y generosidad, demostrando el poder de la influencia positiva. Creo que es importante resaltar la importancia de utilizar la plataforma que uno tiene para hacer el bien. Ande y Kerem, con millones de seguidores en las redes sociales, podrían haber elegido seguir promocionando sus proyectos o simplemente mantenerse al margen de la tragedia. Pero decidieron utilizar su influencia para crear conciencia, para movilizar recursos y para brindar consuelo a quienes más lo necesitaban. Su decisión de involucrarse activamente en la ayuda humanitaria demuestra su compromiso con los valores de la empatía y la solidaridad. Y eso es algo que debemos admirar y emular. Todos tenemos la capacidad de hacer el bien, ya sea a través de pequeñas acciones cotidianas o de gestos más grandes y significativos. Lo importante es tener la voluntad de ayudar a los demás y de utilizar nuestros talentos y recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Desde donar a organizaciones benéficas hasta ofrecer nuestro tiempo como voluntarios, existen muchas formas de contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario. Volviendo al tema de Ande y Kerem, creo que su conexión con los niños tras el terremoto es un ejemplo perfecto de cómo la fama puede ser una fuerza positiva en el mundo. No se trata solo de ser hermosos y talentosos, sino también de tener un corazón grande y de estar dispuestos a utilizar nuestra influencia para ayudar a los demás. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fama no se mide por el número de seguidores en las redes sociales, sino por el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Estos gestos de humanidad son los que realmente importan. Son los que nos recuerdan que a pesar de toda la oscuridad y el sufrimiento que hay en el mundo, también existe la bondad, la compasión y la esperanza. Y son los que nos inspiran a seguir luchando por un futuro mejor para todos. Son estos actos de bondad los que definen nuestra humanidad y nos dan la esperanza de un mundo mejor. En un mundo donde a menudo se glorifica la superficialidad y el egoísmo, es refrescante ver a figuras públicas como Ande y Kerem que utilizan su plataforma para promover valores positivos y para ayudar a quienes más lo necesitan. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera belleza reside en el interior, en la capacidad de amar, de sentir empatía y de actuar con compasión.
Su compromiso con los valores humanos nos inspira a ser mejores personas y a contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario. Así que, en resumen, la tierna conexión de Anne Ercel y Kerem Bürsin con los niños afectados por el terremoto es un gesto increíble que merece ser reconocido y celebrado. Su ejemplo nos inspira a todos a ser mejores personas y a utilizar nuestros talentos y recursos para hacer del mundo un lugar más justo y solidario. Han demostrado que la fama, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa para el bien. Su compromiso con las víctimas del terremoto es un ejemplo de cómo la influencia pública puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la sociedad. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado esta historia y que los haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Anne y Kerem? ¿Creen que los famosos tienen la responsabilidad de involucrarse en causas sociales? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber si esta historia les tocó el corazón como a mí y si les inspiró a actuar de alguna manera. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta historia llegue a más personas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme.